Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos. Bienvenidos acá a Esperanza Viva. Esperanza viva, una esperanza para ti. Y esta esperanza no es una esperanza humana, Sí. es una esperanza viva porque proviene de el Señor Jesús, el Cristo. Amén. Aleluya. Muy contento nuevamente de compartir con el pastor Ismael una Amén, palabra sí. para hoy. Queremos que sea de mucha edificación a todos ustedes. Tenemos un mensaje hoy, un tema bastante interesante también, porque tiene que ver con algunas cosas que nosotros hemos visto a través del tiempo y en comparación a la Escritura, observaciones con respecto a muchos religiosidad que hay dentro de las iglesias, dentro de la iglesia evangélica y también y católica y muchas otras religiones. Hay muchas enseñanzas que no van de acuerdo a la sana doctrina o a la palabra del Señor. Y es por eso aquí queremos compartir con el pastor algunos temas que vamos a empezar a analizar para que las Así personas es, gloria al entiendan Señor. y crean correctamente lo que el Señor enseña a través de la Escritura. ¿Qué me dice? Siempre tenemos que estar mirando la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, con sus 66 libros, 39, Sí. estoy medio un poquito, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Recuerdo que Jesús, él dice que habéis invalidado el mandamiento de Dios por causa de vuestras tradiciones. Miren lo Amén. que dice Jesús, hermano y Amén. pastor y maestro Manuel, Dios le bendiga. Exactamente. Dice en Colosenses capítulo 2, 8, dice, mirad que nadie os engañe. Fíjense que las tradiciones y la religiosidad dentro y mandamientos de hombre tienden a engañarnos. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que buscar lo que el Señor Jesús nos enseña, porque Exactamente. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Exacto. Entonces cuando nos apartamos, empezamos a mirar lo establecido por el mundo o las religiones, nos podemos equivocar. Pero cuando lo comparamos directamente con la palabra de Dios, yo creo que ahí no nos vamos a equivocar, sino Así que es. estaremos siempre en la verdad. Amén. Aquí con respecto a esto, a las tradiciones de hombres que se meten en la iglesia, como por ejemplo usar la corbata, andar de terno, usar la falda, no es malo andar ordenados, ni limpios, ni vestirse bien, no es malo, pero es malo cuando esto pasa a sobrepasar lo que es mandamiento de Dios. Se sobrepasa a lo que Dios dice. Voy a leer aquí en Mateo capítulo 15 para Así entender es. un poco más lo que dicen acá algunos fariseos religiosos que había en ese entonces. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Así es. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está. Ahí está el Gloria problema, al quebrantan Señor. el mandamiento de Dios por la Amén. tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Así eso dice es. la ley, ¿cierto? Amén. El mandamiento. Sí, Señor. Y es un primer mandamiento con promesa, dice también el apóstol Pablo. Pero vosotros decís, miren lo que dicen los religiosos Así fariseos, es. cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Eso es lo que dicen los fariseos. Los fariseos. Por decir, en mi ofrenda a Dios, todo lo que yo pueda ayudar a mis padres,
eso deja de honrar a padre y madre, por decirlo, según ellos, Así es. invalidando el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tradiciones. Entonces, si un hermano quiere bendecir a sus padres y dice, esto es mi ofrenda a Dios, está bien, ¿cierto? Esto es mi ofrenda a Dios, todo lo que pueda ayudar a mis padres, o todo lo que pueda ayudar a mis hijos, o todo lo que pueda ayudar a mi prójimo, es mi ofrenda a Dios. Y algunos pastores dicen, la ofrenda a Dios es todo lo que ustedes traigan aquí al altar, en la iglesia, esto es ofrenda a Dios. Pero decir que es ofrenda a Dios, eso no. O sea, ayudar a tus padres no es ofrenda a Dios. Tú estás ayudando nomás a tus padres, bendiciendo, pero no es ofrenda a Dios. Cuidado, porque invalidan la palabra de Dios o el mandamiento de Dios. Así es. Por las tradiciones. Las tradiciones muchas veces obstaculizan la obra de Dios. Hacer cosas, decir cosas dentro de las iglesias como mandamientos, por ejemplo, no puede servir a Dios si no está con falda. La hermana no puede pasar la ofrenda, no puede orar adelante en el púlpito porque no tiene falda. Cuidado, porque todas esas cosas invalidan el mandamiento de Dios. ¿Dónde dice Dios que no se puede servir a Dios si no es con falda? Sí, por ejemplo. Si no llegan con terno, corbata, no, como que están deshonrando a Dios con su presentación. Pero, ¿te recuerdas, Manuel, cuando se presentaron los hijos de Elí delante de Samuel? Sí. ¿Y qué le dice Dios al profeta? No mires lo que está delante de tus ojos, no mires las apariencias. Exacto. Porque Dios no mira lo que miramos nosotros con nuestros ojos, sino que Dios mira el corazón. Entonces, si una persona va a un lugar de congregación, una mujer, por ejemplo, en el frío del invierno y se pone un pantalón para abrigarse, no le vamos a decir, usted está deshonrando a Dios porque viene en esa condición, porque esa persona puede tener un corazón más dispuesto que aquel que está muy terneado, muy encorbatado, pero su corazón no está dispuesto delante del Señor. Sí. Creo que eso es lo que invalidamos, el mandamiento de Dios por causa de las costumbres, tradiciones, incluso por las doctrinas. Porque comienza una costumbre, ¿no es cierto? Luego una tradición y después se hace esa costumbre, esa tradición, se hacen doctrinas de la iglesia. Sí. Entonces podemos resumir, por ejemplo, la ofrenda a Dios es todo lo que uno da de corazón. Así es. A tu prójimo, o lo que tú llevas a la iglesia está bien, para apoyar a los misioneros, para apoyar los gastos de la iglesia. De un lugar donde se congrega. O ayudar a tu prójimo, o bendecir a tu prójimo, o a tus familiares, a tus padres, honrarlos con bendición, y ofrenda a Dios. Claro, en una oportunidad, miren lo que me trae a la mente el Señor. Iba camino a la iglesia, al lugar, al templo, como se llama, y llevaba la plata para la ofrenda. Llevaba poco dinero, no tenía más. Y justo una persona comienza me dice, ¿va a la iglesia? Sí, le digo, ¿me puede bendecir con una oración? Y hago una oración por él. Luego me dice, ¿puede ayudarme con algo? Y el Señor tocó mi corazón, metí la mano al bolsillo y le pasé toda la ofrenda. Se la entregué a él. Y me quedé sin ofrendar en la iglesia. Pero yo creo que esa también fue una ofrenda que el Señor puso a esa persona en mi camino para que yo ofrendara a Dios en ese momento, en ese lugar. Sí. Y esto va relacionado mucho con lo que el otro tema que estamos viendo, que también está relacionado, un pastor no es Dios. Así es. Y eso lo vamos a leer acá en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 3. Y está muy relacionado porque aquí vamos a leer la escritura y vamos a darnos cuenta
de cómo se manipula dentro de la iglesia para enseñorearse de las ovejas, para trasquilar a las ovejas, sacarle el dinero a las ovejas, abusar de las ovejas. Y esto, eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Eso sí Así que es. nos agrada a Dios. En el capítulo 5 vamos a decir, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Así es. Eso es lo que debe hacer un pastor, apacentar la grey y cuidarla de ella, no por fuerza. Así es. Aquí no se necesita forzarla, ni obligarlo, ni amenazarlo. No es por fuerza, es con amor. No por fuerza, sino voluntariamente. Así es. No por ganancias deshonestas. Mire, Aleluya. aquí están los pastores que manipulan, que tratan de sacarle dinero a las personas para beneficiarse de ellos mismos. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Los pastores están llamados a ser ejemplo, no teniendo como señorío, no como enseñoreándose de las personas, no abusando de la autoridad que Dios le ha dado, o poder que le ha dado, o el don que Dios le ha dado para beneficiarse, para manipular. Eso no debe ser así. Eso sí que molesta y desagrada a Dios. Así es. ¿Cierto, pastor? Claro. Y a propósito de aquello, recuerdo que Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro. Así es. David pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Exacto. Esto nos da un ejemplo de que los pastores no pastorean ovejas propias. Así es. Pastorean las ovejas que son del Señor, El Señor. Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el buen pastor. Aleluya. Entonces, no les corresponde a ellos ganancias deshonestas. Sí. No les corresponde a ellos tener señorío, porque hay un Señor. Y eso es lo que tenemos que nosotros, como pastores, como enseñadores, como maestros de la palabra, dejar bien en claro. El pastor debe pastorear, cuidar. Dice la Escritura que debe llevarlo a buenos pastos y aguas de reposo, aguas tranquilas. Y yo creo que si hay, los ponemos en lo material, en lo humano, si hay un gran personaje que tiene muchas ovejas, en el sur se ve aquello, ¿no es cierto? Sí. Muchas ovejas, un hombre adinerado, por decirlo así. Y tiene pastores cuidando ese gran rebaño. Supongamos unas 2.000 ovejas y tendrá 2.000 ovejas unos 10 pastores, 200 ovejas cada uno de ellos. Pero ninguno de esos pastores está autorizado para quedarse con la lana de las ovejas. Ninguno de esos pastores está autorizado para quedarse con la leche o la carne o el queso de las ovejas. No. ¿A quién pertenecen todo aquello? La lana, el queso, la mantequilla y todo lo que se pueda sacar de las ovejas al dueño. Al dueño de la oveja. Y yo creo que si alguno, miren lo que voy a decir, si alguno de esos pastores se quedara con una oveja y se la llevara para su casa escondida de el dueño para trasquilarla y quedarse con la lana, ¿sabe usted lo que significa la lana, no es cierto? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto duraría en el trabajo? Al día siguiente lo despedirían. Así es. Entonces, eso es el cuidado que debemos tener los que somos pastores, los que
tienen una congregación. Hay gastos, lógicamente, ¿no es cierto? Hay que cuidar el lugar donde la gente se refugia, pero no por ganancias, vuelvo a repetirlo, ganancias deshonestas. Eso significa también que esto no significa que los pastores o los que trabajan 100% en la obra de Dios no puedan vivir de la obra. Así es. Porque el obrero es digno de Es su digno de salario, su dice la salario, palabra de Dios. claro. Puede comer, porque tiene que alimentarse, tiene que sustentarse, pero no está llamado a enriquecerse. A enriquecerse Porque por eso es ganancia claro. deshonesta, a enriquecerse y abusar de esos beneficios, porque somos siervos de Dios llamados a servir al Señor, a cuidar las ovejas, porque voluntariamente. nuestra preocupación de todos los que sirven al Señor es cuidar a las ovejas, de alimentarlas, de que esas ovejas crezcan sanamente, Claro. y porque son de Dios, no Y son ahí, nuestros. en cuanto a lo que estamos hablando, también hay que hacer una diferencia. Ovejas y discípulos. Sí. Los discípulos es aquellos que se preparan para luego, ojalá pastorear, ¿no es cierto? Exacto. Ser maestros de la palabra. Sí. Y para que hayan discípulos, forzosamente en la congregación, en el grupo de personas que se reúnen, deben haber maestros. No es solamente uno el que toma todo el mando. En un buque está el capitán, pero ¿cuánta tripulación hay? Sí. Entonces todo aquello tiene que manejarse de acuerdo a qué? A lo que está establecido en la palabra. En la palabra del Señor. Así es. Eso es un tema importante que está relacionado, están todos estos temas relacionados. Hay otro tema también, también se dice, hay un día del Señor. Hay un día del Señor que es el domingo, dicen algunas iglesias. Claro. Otros dicen que es el sábado. El sábado es el día del Señor. Otros dicen que otro día, el viernes. Otro día, el viernes, como lo toman. Es el día del Señor, que usted no puede hacer nada más que ir a la iglesia y servir a Dios. Y eso también se comete un error, porque el día del Señor es Jesucristo. Él es el reposo de Dios. Amén. Él es el descanso de Dios. Obviamente que Dios en los mandamientos dio un día, que ese día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre fue hecho por causa del día de reposo, para darle un descanso al hombre, para que el hombre se recupere de su trabajo. Así es. Y estableció un día del Señor. Y eso es saludable para todo ser humano, por eso la ley laboral da descanso a los trabajadores. Así es. Trabajamos un día de la semana y tenemos que tener descanso, porque si no, nos enfermaríamos, estaríamos estresados, agotaríamos y no nos podíamos recuperar. Así es. Pero Dios habla de un día. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesucristo dice, todos los que estén cansados, cargados, venid a mí y os haré descansar. Llevad mi yugo, y mi yugo es fácil de llevar, y ligera mi carga. Así es. Este es el día que Dios creó. Exacto. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este día, ¿qué día hoy? Bueno, sábado ya está acercando el domingo. Pero en la semana también podemos tener ese día, porque son los días que Dios nos ha dado. Y se van repitiendo de los hebreos. Ellos no le ponían nombre a los días como nosotros, sino que ellos tenían el día primero, sí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y el 7, el primero dice, es también el octavo, sí, porque comienza nuevamente la semana a repetirse. Entonces, si uno de esos días nos da alegría, tenemos que aprovecharlo, ¿no es cierto? No porque hay una ley que se dio para el descanso semanal, porque ellos habían trabajado como esclavos en Egipto, trabajaban por decirlo así en nuestro idioma, de lunes a domingo, sin descanso, salía el sol
hasta que se ocultaba el sol, sin descanso. Pero ahora hay leyes que nos dan horas de trabajo y nos dan días de descanso. Y eso es lo que hizo la ley en la antigüedad. Y se hizo tan rigurosa, no por religión, sino porque era que había que dar descanso al trabajador. Así es. Y también hay un descanso para el alma, que Para es el por medio de alma, Jesucristo. En claro. Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe de los que la oyeron. Pero los que hemos creído, Aleluya. entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Ve? Nosotros entramos a lo que hemos creído. ¿En qué? En el Evangelio. Aleluya. Que Cristo murió, resucitó y nos limpia de todo pecado, y que en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Lo creemos y creemos en su palabra y entramos en su reposo. Descansamos. En el alma, sí. Descansamos espiritualmente hablando. No nos fatigamos. Y dice que si por alguna situación humana podríamos estar cansados, dice que Él da fuerza al cansado. Ese reposo nos da fuerza. El reposo que tenemos de Cristo. Cristo en nosotros es el reposo. Cristo es el reposo. Aleluya. Entonces, ahora viene el otro tema que tiene que ver con de ir a la iglesia, el templo, a adorar. Solamente en la iglesia se va a adorar, dicen algunos. Solamente en el templo. En la iglesia se puede ir a adorar. Eso también es un error. Un error. ¿Por qué es error? Porque nosotros somos iglesia, el cuerpo de Cristo, y nosotros adoramos donde quiera que estemos. Tenemos una comunión con Dios, sea en tu casa, sea en el monte, sea en el cerro, en la plaza, donde sea, donde quiera que tú estés. Si estás en un auto manejando, allí, o vas en la micro descansando, puedes ir adorando a Dios, teniendo una comunión con el Señor. Porque Dios es espíritu y se le adora en espíritu y en verdad. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 4. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 4, donde habla a la mujer samaritana. En el versículo, en el versículo 19, 24, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿cierto? Cuando le pide... En toda la historia de cuando Jesús le pide que le dé agua, ¿cierto? Sí. Y aquí la mujer le dice esto a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. Así es. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿cierto? Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, aquí ya está estableciendo que ni en este monte ni en Jerusalén va a llegar la hora. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Así es. ¿Cierto? Mas la hora viene. Y ahora es. ¿Cuándo? Ahora. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Amén, sí, en Señor. Espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que la adoren. Así es. Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es. Allí. Entonces, ¿estableció un lugar para adorar, Jesús? No se estableció un lugar específico para adorar. A veces nos tomamos de aquello que hacían los antiguos, como Abraham, Isaac, Jacob, que llegaban a un lugar y preparaban un altar para rendir culto a Dios, y hacían sacrificio. Pero todo aquello terminó
con el sacrificio perfecto que hizo Jesús cuando murió ahí En la cruz. en la cruz, en el monte del Calvario. Sí. Entonces se abrió el camino para la adoración verdadera a Dios. No es necesario un altar, no es necesario un lugar específico. Ahí, en cualquier lugar dice que al Señor se debe adorar en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu yo no tengo que tener una imagen, un lugar, porque es espíritu como el viento. Recuerda que Exactamente. a Nicodemo se le dijo, el viento sopla de donde quiere. Oye su sonido, pero no lo ve, lo siente. Entonces a Jesús hay que adorarlo de esa manera, donde sientas tú el ánimo, el deseo de adorar, cantar, engrandecer, alabar al Señor, podemos hacerlo con toda libertad. No es necesario un río, Exacto. no es necesario un monte o un árbol, porque hasta debajo de un árbol frondoso adoraban no tan solo a Dios, sino que también a los ídolos. No es necesario en el monte, no es necesario en Talagante. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo repetimos porque así es. Así que nosotros aquí estamos adorando a Dios. Amén. En este lugar, en la casa, en el estudio, Amén. el lugar donde entregamos esta palabra, podemos adorar a Dios con toda libertad. Porque Amén. el Señor está aquí con Amén. nosotros y busca adoradores que le adoren en en espíritu y en verdad. Amén. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. Persona. Y también Él dijo, mi palabra es la verdad. Amén. Entonces tenemos que estar de acuerdo con la palabra y no tener un lugar específico, sino que en cualquier lugar. Amén. Y por último, la salvación y la bendición no es por obras. Así es. Hermanos, no es por obra, es por gracia. Como dice en Efesios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Un regalo. Y Dios preparó de antemano que anduviésemos en obras, las obras de Dios, que siempre van a ser las buenas obras, pero no es por los méritos nuestros, nuestra salvación, y no es por lo que hagamos vamos a recibir bendición, es por la fe en Cristo. Así es. Él hizo todo por nosotros. Entonces, algunas personas dicen, si usted no viene a la iglesia, se pierde la bendición. Ahí hay algunas enseñanzas erradas, equivocadas. No por ir a un lugar va a perder la bendición. Nosotros venimos a Cristo, ahí está la bendición. En Cristo. Toda bendición espiritual en Cristo. Ahí están las bendiciones. Y en Él somos bendecidos, nos llenamos de gozo, de paz. Y también es necesario congregarse porque ahí mutuamente nos edificamos, nos animamos y juntamente podemos orar y juntamente podemos alabar a Dios. Pero y el lugar específico, ir a un lugar, si no se va, no estoy en bendición, eso es una equivocación. Eso queríamos compartirle. Amén. Incluso hay muchas religiones que dicen que es pecado o pecado mortal no asistir a un lugar determinado el día que ellos han establecido, en el caso día domingo, o otros día sábado. Sí. Hay religiones que dicen el día viernes es el día que hay que entregarse al Señor. Pero nosotros decimos todos los días. Todos los días. Puedes tener comunión con el Señor y en cualquier lugar. En cualquier lugar. Bien, estamos celebrando, ¿no es cierto? Amén. Porque nosotros como chilenos, porque pertenecemos a esta nación Chile, y siempre yo oro por Chile, siempre pido por la comuna del monte, la paz de Dios sea sobre nuestro país,
que Dios bendiga a sus autoridades y también les dé esa capacidad de raciocinio, razonamiento, para que entiendan que hay uno que dijo, si el Señor no edificare la ciudad, en vano edifican los edificadores. Y a propósito de la tanta violencia que hay, Jesús dijo, si el Señor no velare sobre la guardia, en vano ellos cuidan la ciudad. Miren lo que nos dice el Señor. Así que nosotros, como chilenos, bendecimos a Chile y celebramos las fiestas patrias. Así es, muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Celebren estas fiestas patrias que vienen Con amor, con bendición. Alégrense, gócense para que este país sea para Cristo. Para día. Cristo. Aleluya. Esperanza Viva. Dios les bendiga.